Hola, buenos días a todos. Este, Gracias por estar con nosotros hoy sábado. Tenemos una gran invitada, ella es Isabel Brandao. Para los que son conocedores del ecosistema emprendedor mexicano, la habrán visto en alguna ocasión. Y bueno, ya tenemos por acá a Isa. Vamos a invitarla a esta sesión. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola Alex, muy bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Un gusto verte. ¿Ya tiene cuánto tiempo que te fuiste de acá? Ya cumplió un año ahora en junio, entonces ya pido disculpa por el español, un poco no muy practicado. No, no te preocupes, qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias, te agradezco mucho que te conectes. ¿Qué hora tienes por allá? Aquí son las 2, tenemos creo 2 horas solo, está bien. Ah, está súper bien, súper bien. Pues Sí, ya no muchas, tenemos de verano acá, entonces ahora tenemos minos diferentes. bueno, no sé si eso sea bueno o malo, pero, pero es bueno Para saberlo. mí es malo, pero bueno, no entramos en este tema más político. Exactamente, ¿cómo has estado? Cuéntanos un poquito, la audiencia que no te conoce, Isa, ¿quién es Isabel Brandao? ¿Por qué estás ahí donde estás? ¿Cuál ha sido como tu background? Ujú. Eh, bueno, yo soy de Brasil, de Río, y cuando era más chica me fui a vivir a Francia. Mi mamá tuvo una oportunidad de trabajo allá, entonces nos mudamos allá cuando tenía 12 años. Y entonces seguí mis estudios allá en una escuela pública internacional que de verdad es como una invención que quedó posguerra, post Segunda Guerra para las personas que fueron a batallar a Francia y quedaron ahí, construyeron familias, y entonces crearon esta escuela pública ultra buena, así no solo de educación, pero un ambiente muy diversificado, con mucha gente de Dinamarca, Italia, Alemania, China, Rusia, de todo. Y entonces decidí hacer como seguir mi universidad ahí en Francia, en el norte de Francia. Hice como International Business, como administración de empresa, pero muy volteado para el internacional. Entonces me fui también a Inglaterra de intercambio un año para como mejorar mi inglés y dominarlo bien. Y enseguida, como el último año de la carrera, teníamos que hacer una práctica afuera. Y entonces, como en el final de la universidad, ya tenía como algunas materias de como project management y cosas más volteadas para emprendedorismo, emprendimiento, perdón. Eso es como del portugués. eh, y entonces decidí, o sea, tenía una amiga que había ido a Startup Chile y hablaba muy bien de allá y que le había gustado mucho. Entonces decidí hacer mis prácticas allá, me quedé creo que 7 meses como asistente del área de aceleración. Entonces, el área que hacían las sesiones de contenido para los emprendedores, pero un poquito más volteado para la parte de, yo manejaba la parte de como cultura y soft landing, porque el programa de Startup Chile es un programa público, entonces es una iniciativa del gobierno que crearon justo después de un temblor que destruyó mucho el país y las zonas de agricultura y pesca y minería, que eran como las actividades principales del país. Entonces el gobierno decidió ver eso como una oportunidad de reconstruir el país basado en tecnologías de alto impacto y tal vez actividades más menos manuales y más intelectuales o con mayor valor agregado. Y entonces crearon este programa que de hecho da una inversión equity free, entonces es como bueno para si estás ahí en como un primero momento de tu startup, tienes una ayuda de capital, te ayudan con la visa para que vayas a trabajar ahí en Chile durante un año, entonces tiene de verdad una comunidad muy, muy, muy interesante porque la mitad creo que son chilenos y la otra mitad son de todos los otros países. Entonces, trabajé con, bueno, ahí estaban emprendedores de Brasil, de Estados Unidos, de México, de Pakistán, o sea, de verdad muy, muy variado. Y fue el primer contacto mío como laboral de verdad.
y también un contacto más próximo con, con startups. Entonces, y creo que tuve una muy, muy buena como suerte porque es uno de los programas más reconocidos, tanto por esta cuestión de ser público, porque generalmente hay una cierta como un prejuicio por ser público, pero de verdad el gobierno allá invirtió mucho y logran medir el retorno de esta inversión. Entonces, ¿cuántas startups de afuera efectivamente se quedan en Chile? Y pues es una puerta de entrada para Latinoamérica también, ¿no? Startups de Europa, de Estados Unidos, etcétera, que quieren conquistar el mercado latinoamericano, este programa es una buena como entrada. Pero por otro lado, el mercado de Chile es muy, muy como restrito, como en volumen y todo más, entonces muchas veces ves startups que van a Startup Chile, luego se van, por ejemplo, a Paralel 18, que es un programa muy similar que fue creado por uno de los antiguos CEOs de Startup Chile, pero en Puerto Rico, que también tiene otras ventajas por ser como territorio americano, perdón, pero tienes como visa de trabajo para Estados Unidos, entonces es un súper puente también, al contrario, si eres de LATAM y quieres abrir en Estados Unidos, es un muy buen programa. Entonces al final me topé con un montón de emprendedores que hacían este backpack de aceleradoras, lo que la verdad es muy bueno cuando estás en tus primeros años o como en este momento donde aún necesitas una ayuda de una aceleradora a nivel de mentores, de contenido, de conexiones, de inversión. Entonces, salí de allá así como enamoradísima, así de quiero hacer esto toda mi vida, pero como dije antes, pues me había salido de Brasil cuando era muy pequeña y solo venía acá para vacaciones, entonces siempre tuve ganas de regresarme a Brasil, pero en ese entonces, creo que era 2016, había una grande crisis y Río en particular fue muy, muy impactado. Río es una ciudad muy de servicios y en ese entonces las grandes empresas salieron de Río, se fueron a São Paulo, se fueron a otras ciudades. Entonces, justo cuando estaba terminando mis prácticas allá, me contactaron de una aceleradora acá de Brasil, pero de Minas, que es otro estado. Me hicieron una oferta muy interesante, pero no era tan interesante para que regresara a mi país, pero no en mi ciudad. Entonces me dije, quedé acá creo que un año sin trabajar, sin hacer nada, entonces ya estaba un poco como frustrada, no encontraba algo que realmente correspondía a lo que quería. Entonces me metí a una página como, creo que era F6S, esta página como mundial del ecosistema, y encontré una oferta en México, en una startup que se llama Decidata, que es fundada por franceses, pero con tecnología mexicana, es una startup de AdTech. Y entonces dije, bueno, ya tengo un poco una visión sobre qué es trabajar como soporte a emprendedores en una organización que ayuda a emprendedores, pero siento que necesito complementar mi experiencia estando en una, porque creo que como tener empatía y todo más es padre, pero hasta que realmente te toque estar en la posición es cuando realmente absorbes más tal vez como las necesidades que los emprendedores tienen, y eso obviamente por lo que yo quería hacer me ayudaba a pues complementar lo que podía agregar como valor, ¿no? Y entonces literal hice una entrevista, me hicieron una oferta y me mudé el siguiente mes. Pero al principio solo me iba a quedar 2 meses, y entonces pidieron que me quedara iba a quedar 2 meses y regresarme a São Paulo para abrir como oficinas de esta startup acá en Brasil y manejar como las operaciones desde acá. Entonces fui mucho para aprender sobre la tecnología porque es súper específico, es como Programmatic TV, entonces como muy específico, como tecnología que yo no entendía nada porque no soy del área de tecnología, entonces necesitaba realmente una inmersión. Fui y como me pidieron que quedara un mes más, y en este mes extra, un emprendedor que había conocido en Startup Chile, que estaba acelerado por el programa Ya, que había recibido inversión de Dux Capital, que es el fondo de Marcus Dantus, me invitó, como pasó mi currículum a Marcus, y me invitaron para una
entrevista y ya también como creo que 1 o 2 semanas después ya me había pasado a Startup México. Y bueno, y ahí entré como más como parte comercial hacia gobierno, lo que no fue tan simple, de verdad no fue fácil porque pues yo era extranjera, no conocía muy bien la organización en sí, cómo estaba diseñado las áreas del gobierno. Y entonces me costó un poquito de trabajo, pero poco a poco me fui cambiando más hacia alianzas y de hecho hasta el finalito estaba como encargada de alianzas y comunidad, que hoy el cargo está con Omar, que entrevistaron también hace poquito. Entonces, de verdad fue una súper buena experiencia porque pues me quedé 2 años y cambié mucho de función, entonces tenía como, me permitió tener una visibilidad o una noción más amplia de las cosas que podíamos hacer ahí. Y ahí finalmente como por no sé qué razón divina, abrió una aceleradora en Río, lo que nadie acreditaba que iba a pasar porque pues Río sigue muy no muy dinámico en relación de negocios y empresas, todo está en São Paulo. Y Fábrica es una aceleradora de Portugal. Gracias, Chema. Fábrica es una aceleradora de Portugal que tiene operaciones en Macao también, entonces estamos como Río, Portugal, Macao. Entonces tenemos como la misma metodología, pero es independiente y trabajamos mucho más con una visión corporativa. Entonces somos una aceleradora que facilita la innovación a través de startups para grandes empresas. Y de verdad fue un gran cambio también porque es un otro mundo, súper interesante, pero es muy diferente. Y entonces en eso estoy ahorita. Soy gerente de innovación corporativa, entonces me encargo de algunas cuentas que tenemos acá y también estoy a cargo de la relación con universidades, con la red de beneficios que llamamos como perks, que son todos estas empresas tipo Amazon, IBM, Oracle, que quieren dar como inversión indirecta a startups a través de tecnología, ¿no? Entonces, manejo eso, que era un poquito lo que hacía en Zoom, entonces esta parte me gusta mucho, pero mi gran reto cuando me regresé a Brasil fue estar en la parte de metodología, entonces estar en la parte de frente, como contacto directo con los emprendedores, que era un poco lo que hacía en Startup Chile, pero ya como eso hace 4 años, entonces fue todo el trabajo de aprender una metodología, de estar estudiando, de estar acompañando las startups y sobre todo asegurar que haya este match entre lo que está haciendo la startup y la necesidad de la gran empresa, porque al final de cuentas es todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, si uno no está contento, pues no estamos haciendo nuestro trabajo bien, digamos. Entonces, eso fue mi gran reto el último año. Entonces, eso es un poquito de la razón por qué estoy acá. Bueno, y porque me invitaste también. No, pues muchas gracias. Primero, felicidades por todo esto que nos platicaste a todos. La audiencia que no te conoce creo que quedará muy agradecida de escuchar también todo este recorrido que aparte te ha brindado la experiencia y sobre todo las ganas de participar, ¿no? En el ecosistema, porque como decías, pues al haber estudiado negocios quizás te pudiste haber quedado por allá y realmente cuando conoces gente que realmente está aplicando en los ecosistemas emprendedores, te das cuenta que es un ecosistema súper divertido, súper agradable, con mucho trabajo, también con muchos mentirosos, con muchos opuestos, pero que normalmente te involucran, no te dan ganas de seguir adelante, de seguir participando. Y bueno, ahí pues todo este logro que has tenido, felicidades. Ahorita hablaremos un poquito de dónde pueden seguirte para seguir comunicándose contigo. Y bueno, antes de pasar al tema de la vinculación de este tema de entre startups y corporativos, háblanos un poquito. Yo sé que siempre es atractivo el mercado brasileño para las startups ir para allá. Obviamente de Latinoamérica pues siempre está es el único país que no utiliza el español, no todos son como tú que hablan variado, entonces se vuelve complicado, pero bueno, ahí hay ¿cómo es el ecosistema brasileño una vez que estuviste metida directamente en Zoom acá en México, llegar allá a una nueva aceleradora? ¿Qué tanta diferencia puedes encontrar? Pues la verdad es que es raro porque el mercado de Brasil y México son distintos. Yo siento que el mercado de México es mucho más similar al mercado de Estados Unidos y el de Brasil tal vez un poco más como Europa.
Pero hablando ya desde acá, como de adentro, el ecosistema es muy grande, es muy variado. Tenemos como muchas startups, especialmente ahora trabajando mucho en EdTech, que ya era un sector que estaba como creciendo, ahora está aún más por la cuestión de la cuarentena y todo más. Bueno, espero que todos estén en su casa, todos los que pueden quedar en su casa, que queden en su casa. Pero las edtechs están como creciendo mucho, toda la parte de fintechs también. Tenemos a Nubank que abrió ahora en México hace poco también. Tenemos algunos como algunos unicornios como prometedores, pero la verdad es que y ahí ya hablo tal vez un poco más con la visión que tengo ahora de esta parte de innovación corporativa. Yo siento que aún tenemos mucho trabajo en dos lados, ¿no? En Brasil, como México, hay mucha desigualdad, entonces todas estas innovaciones y acceso que tenemos nosotros a través de Internet y bueno, de aparatos como teléfonos y todo, no podemos como asumir que todos tienen este mismo acceso, ¿no? Entonces, ahorita con la cuestión de las escuelas cerradas, pues muchos era como, ay, por Google Meets o por Zoom o por cosas así, pero hay una cantidad gigante de gente que no tiene como internet de calidad para efectivamente poder seguir sus estudios a través de este medio. Entonces tenemos eso, un ejemplo muy específico, pero yo creo que es muy transversal a otras industrias. Pero ese es un punto muy grave porque yo pienso personalmente que las startups y el emprendimiento en general es una manera que tenemos también de distribuir accesos de manera más justa, pero yo siento que aún falta que podamos democratizar más el acceso a eso, ¿no? Entonces, vemos cada vez más movimientos o grupos que son, aquí en Brasil, por ejemplo, volteados para tecnología en guetos. Por ejemplo, hay una startup que se llama Tecnogueto, que estuvo acelerada en un programa que hicimos de impacto social, de inclusión de jóvenes en situación de vulnerabilidad social en el mercado de trabajo. O sea, era como soluciones tecnológicas para facilitar que estos jóvenes puedan tener su primer trabajo, ¿no? Y quedarse en este trabajo. Y entonces ellos Tecnogueto hace capacitación para jóvenes en favelas de tecnología o en medio o en una clase social que tiene menos acceso a este tipo de innovación. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con este tipo de programa porque siento que cumplo un papel de que yo sé que tengo 1000 privilegios por la historia que tuve y por todas la oportunidad que tengo de decir, me voy a este país ahora a trabajar y me voy al otro, ¿no? Pero generalmente son países a donde hay mucha desigualdad. Entonces, yo siento que es un trazo personal, quizás, mío, que siento que tengo que cumplir este papel. También tenemos en Brasil, en el ecosistema, voy a hablar de las cosas no tan buenas, porque yo sé que hay muchas cosas buenas, pero yo siento que es más importante hablar de las zonas de oportunidad que tenemos para mejorar. Claro. Que estar levantando una bandera que es como todo aquí es bonito, porque, bueno, es bonito, pero también es feo. Tenemos un grande gap de cuestión de género en el ecosistema, entonces tenemos muy pocas mujeres CEOs, pero eso está como también presente en el medio corporativo. Creo que apenas 8% de las empresas brasileñas tienen mujeres en su comité, en sus cargos de lideranza, de alta lideranza. Entonces, obviamente, esto es un reflejo también en las startups, es un reflejo en la sociedad como un todo, aunque muchos hogares sean sostenidos por mujeres, eso no se refleja en el lado profesional. Entonces, tenemos diferentes iniciativas y, bueno, como mencionaste, ni todos hablan portugués, pero de verdad es muy similar al español. Siento que hay un poquito de esfuerzo a hacer, pero tenemos todos nuestros eventos que hacemos en fábrica están online, entonces, o sea, son todos gratuitos y creo que es por YouTube Live. Entonces, pueden acceder y tal vez con las leyendas automáticas de YouTube puedan cachar un poco más del contenido, pero tenemos eventos mensuales bueno, una vez por mes. Gracias. Se llama Por Ellas, que es como por ellas,
Básicamente invitamos a mujeres protagonistas en cuestiones de innovación y emprendimiento para hablar, incentivar y como ayudar en la práctica otras mujeres que quieran emprender. Entonces eso lo hacemos de manera sistemática. Estoy también a frente de una iniciativa que es la construcción de un programa de aceleración únicamente para mujeres fundadoras. Entonces, una vez más vemos que hay millares de programas. Creo que Microsoft entró en un fondo también para apoyar empresas lideradas por mujeres. Entonces estamos haciendo poco a poco, construyendo este camino hacia un ecosistema emprendedor más justo en relación a cuestiones de género. Entonces también tenemos otras iniciativas de impacto social, por ejemplo, Capacitrans, que capacita a mujeres trans en tecnología, que también está súper padre. Brasil es uno de los países que más mata personas trans, entonces es otra manera que tenemos de mejorar esta situación o intentar mejorar la situación social del país. ¿Qué tan difícil es para una empresa mexicana querer entrar para allá? Bueno, de entrada el idioma, ¿no? Pero nos acercamos contigo con Fábrica de Startups y bueno, ¿hay convocatorias internacionales? Ahorita tal cual no tenemos un programa como de soft landing, por ejemplo, de Chile, pero estoy pensando de verdad, es que nunca tuvimos esta pregunta así, pero la verdad es que tenemos, bueno, para entrar ya más tal vez al tema de lo que hacemos en Fábrica, tenemos programas tanto para startups como empresas ya más como consolidadas, o para personas físicas. Entonces, tenemos un programa de ideación que es súper padre, son 6 días de programa, es una metodología propia, muy inspirada en Design Thinking, en Lean Startup, todo eso, pero es muy, muy padre, a donde invitamos a 40 personas, entonces cualquier persona, y ahí tenemos desde el desempleado hasta el doctorado participando. Buscamos personas con perfil de tecnología, perfil de negocios, perfil más de producto, entonces muy de acuerdo a la industria del programa, y ya voy a explicar un poquito qué significa eso. Y personas con un lado tal vez más creativo. Formamos squads ahí en el programa, entonces las personas llegan, no se conocen, no tienen equipo, no tienen una startup ni una idea, y durante estos 6 días exploramos el problema que la grande corporación, entonces la empresa que es nuestra cliente, ofrece o propone que estas personas resuelvan. Entonces, literal van a campo, investigan, tienen interacciones con mentores de la empresa para entender mucho más el contexto del problema, y enseguida, en los 2 últimos días, construyen y proponen un concepto de solución a ese problema y lo pitchean face a una banca de la empresa, de los directivos de la empresa. Y entonces formamos más o menos 10 grupos que se vuelven startups después, y seleccionamos, invitamos a las mejores a que entren a nuestro programa de aceleración. Ahí sí ya estamos hablando de un programa para startups consolidadas, entonces traemos a estas como mejores de este grupo, y también atraímos startups del mercado, y ahí es muy variado, pero tenemos desde el super early stage, entonces generalmente estos que salen de este programa de ideación tienen quizás 2 semanas de conocerse, de estar interactuando con este concepto, entonces tienen mucha validación a hacer aún. Y por otro lado traemos estas startups de mercado que ya tienen equipo, que tal vez no, generalmente ya tienen 3, 4 clientes, ya tienen un producto listo, pero entendemos que siempre hay una adaptación a hacer. ¿Y eso por qué? Todos nuestros programas, como dije, somos una aceleradora corporativa. Entonces, nuestros clientes son grandes empresas, trabajamos con Shell, trabajamos mucho con Oil and Gas por Río, por estar en Río. Entonces, trabajamos con Shell y Piranga, que es otra empresa de Oil and Gas. Sistag, que es una empresa menos conocida de marca, pero es una empresa, es la primera en el mundo que hace manutención de activos de la industria oil y gas. Trabajamos con L'Oreal, que fue un programa que habló un montón en el ecosistema, porque pues obviamente la marca es muy, muy atractiva y muy conocida.
Trabajamos también con Bocom BBM, que es un banco que hizo una fusión, es un banco de China que compró a un banco brasileño, entonces es un super banco de investimientos y de grandes fortunas, no es como un banco comercial. Entonces, trabajamos con muchas industrias distintas. La cuestión del home office, hay que adaptarse. Entonces, sí, trabajamos con diferentes industrias y tenemos entonces todo un trabajo interno que hacemos nosotros antes, que es entender exactamente el contexto y hacer casi como un diagnóstico de esta empresa, ¿no? Entonces, con un comité de innovación que nosotros ayudamos a formar, hacemos actividades y workshops para literal mapear los retos prácticos y reales que tienen. Entonces, mapeamos desde cuestiones de recursos humanos, de engajamiento de funcionarios, de empleados, como cuestiones de activos. Por ejemplo, hablé de la industria de oil and gas, entonces cuestiones de cojosiones, no sé cómo se dice, pero bueno, cosas muy técnicas de cada industria. Y retos que mapeamos son los triggers, entonces son literalmente lo que las startups tienen que ayudar a resolver. Entonces, estos retos que mapeamos los ponemos al mercado y llamamos a startups que creen que puedan ayudar a la empresa a innovar en este tema. Entonces, por ejemplo, en el programa de L'Oréal teníamos un reto que era cómo tornar la jornada de la consumidora menos fría. Entonces, cuando entra a una farmacia, ¿cómo puede entender mejor el producto? Porque los productos de L'Oréal, y ahí hablo de las marcas tipo La Roche-Posay, Vichy, cosas más, lo que llaman dermoactivos, que no son las marcas de grandes consumidores, son más caros. Entonces, demanda una inversión mayor de la consumidora. Entonces, siempre hay una hesitación al momento de la compra. Entonces, y ahí tuvimos varias ideas de startups de cómo tornar esta jornada menos fría a través de más información, a través de diferentes cosas. Y entonces estas startups entran al programa de aceleración y cuentan con nuestro apoyo como fábrica en la parte de metodología, en la parte de validación de estas premisas de negocios y de toda la estructuración de lo que es su startup y su producto. Pero obviamente, y ahí yo creo que es la grande diferencia de los otros programas a donde yo trabajé, que no eran volteados para la corporación, tenemos el papel de la empresa, de nuestro cliente, por ejemplo, L'Oréal o cualquier una de estas que mencioné antes, que es de cómo la empresa ayuda a la startup a entender el contexto de este reto, cómo está inserido dentro de la empresa y cómo lo puede resolver. Entonces, la empresa al final es como una aliada y las startups se unen para proponer una solución innovadora para este problema. Entonces tenemos el papel, por ejemplo, del mentor, que es un empleado. La empresa no es un mentor como de aceleradora, que es un mentor de negocio, un mentor de finanzas. No, él es la persona que tal vez va a ser directamente impactada por este reto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la jornada del cliente, puede ser que sea tal vez una persona más de marketing o una persona que va a hacer tal vez los empaques de los productos o la persona que va a trabajar en el display de las farmacias. Entonces, el mentor, al final de cuentas, en el caso de la empresa, es la persona que es la más impactada por este reto y entonces, en teoría, sería la persona que tendría más interés que esta cuestión fuera resuelta. Y entonces, tenemos este intercambio súper interesante a donde vemos los empleados realmente engajados. O sea, es una tarea que tienen a más de su trabajo cotidiano. Involucran tiempo y dedicación a acompañar esta startup, a verificar que sí entendió bien la esencia y la raíz del problema y que por su vez va a lograr proponer una solución que haga sentido. Y en eso, ¿qué quiero decir? A veces tenemos como diferentes soluciones para el mismo problema, pero obviamente si estamos hablando de una cuestión de empresa, de corporación, hay muchas cosas que por reglas de la empresa o procesos de la empresa no pueden hacer. Hasta si vamos al más específico, es cuestiones de seguridad, de cybersecurity, que no pueden hacer, ¿no? Y entonces nuestro papel de fábrica
es asegurar que esta conexión haga sentido para la empresa, la startup logre cachar todo que está pasando en la empresa para proponer una solución que realmente pueda ser contratada por la grande corporación. Entonces, aquí no estamos hablando de compra, no estamos hablando de inversión, puede pasar. Nosotros generalmente no lo aconsejamos porque entendemos que la grande corporación no tiene la habilidad aún de dedicarse y mantener el ritmo y todos los mecanismos de una startup por su propia estructura, por sus reglas, por lo que sea. Entonces, lo que nosotros incentivamos y a donde llevamos a las startups es realizar una POC, una prueba de concepto dentro de la empresa, para que a su vez la empresa también sienta un poco más de credibilidad o que no tenga tanto riesgo. Siempre hay riesgo. Si estamos hablando de startups, para mí estamos hablando de empresas que nacen en este contexto de riesgo y de incertidumbre. Entonces, ¿cómo Fábrica minimiza esta incertidumbre tanto para la startup? Porque al final de cuentas pasa 20 semanas desarrollando una solución para una empresa que no está segura que la empresa va a querer comprar o va a querer usarla. Pero por otro lado tenemos a nuestros clientes que también están como, oye, pero yo no sé si esta tecnología realmente me va a dar el resultado que me están diciendo que va a dar, o yo no sé si este equipo es capaz de entregar lo que sea, la tecnología que están prometiendo. Entonces, nuestro trabajo es mucho de mitigar riesgos para ambos lados y hacer con que puedan hablar. Y ahí nosotros decimos que trabajamos en 3 pilares, ¿no? Tenemos un pilar de innovación abierta, que son estos programas. Entonces, el último, bueno, me extendí un poco tal vez en la explicación, No te pero preocupes. el último programa que tenemos se llama Roadshow y es básicamente como un pitch day. Entonces, en este punto nosotros hacemos una curaduría de startups ya plug and play, entonces startups que ya tienen su solución, todo su concepto validado y ya como ejecutando, ofreciendo este mismo producto para otras empresas y con contratos. Entonces es mucho más curaduría, a presentar, me interesó, voy a negociar. No sé si se escucha, pero hay muchas motos. No te preocupes, apenas se escucha. No hay ley sobre el ruido de las motos. Es otra cosa que he notado en mi cuarentena, pero bueno. La idea entonces de este programa es mucho más una curaduría y una negociación para contratación de servicio. Entonces, en este formato no hay adaptación. Entonces, solo para contestar a tu pregunta, que creo fue a donde empecé a hablar, este formato tal vez sea el más viable para empresas extranjeras, aunque dependería mucho también si la startup estaría dispuesta a constituir la empresa acá en Brasil. Porque obviamente si estamos hablando de contratación de servicio, hay todas las cuestiones legales de documentos y todo que la empresa tendría que constituirse acá. Y regresando entonces al programa de aceleración, que en mi visión es el más interesante porque hay esta adaptación. Entonces, como decía antes, llamamos startups del mercado, llamamos a estas startups que recién fueron creadas. Y entonces las 5 primeras semanas de nuestro programa son 100% dedicadas a nuevamente entender el problema, validar el problema, entender si el concepto de solución efectivamente resuelve el problema y de ahí, con la ayuda de los mentores para validar estas cuestiones, de ahí empiezan a desarrollar un MVP, desarrollar cuestiones de interacción con el mercado y siempre acompañados por nosotros, por la parte más metodológica y por la empresa para siempre tener la garantía que hace sentido para la empresa. Recordando que el objetivo es que efectivamente contraten este servicio y hagan este deal de POC o este deal de contratación efectiva. Entonces, de verdad es muy interesante ver cómo las empresas cambian o tal vez desde el primer contacto que tienen con nuestros programas, pero cambian a lo largo de estas 20 semanas, por ejemplo. Entonces, como decía, este es el pilar de innovación abierta. Básicamente, estas son las oportunidades que tenemos nosotros Fábrica para startups o para personas físicas.
Y ahí todas nuestras convocatorias están en nuestra página, todas son gratuitas, no pedimos equity, de verdad, cobramos a las empresas que tienen dinero, si es que me permiten decir eso, pero la idea es realmente que las startups no es como una consultoría o no es como, ay, L'Oréal me va a pasar exactamente el proyecto que quiere que yo desarrolle. No, la startup tiene que cachar bien la esencia, tiene que proponer las cosas. Obviamente la empresa en cuestión ayuda a la construcción de este concepto porque pues tal vez va, no sé, no sé, estoy pensando tal vez en cuestiones más de datos, pero pues la gran empresa necesita colaborar con la startup para que efectivamente resuelvan su problema. Es muy difícil una persona que no tiene visibilidad, que no está inserida en el contexto de la empresa, logre de primer intento ofrecer una cosa que perfectamente llega y resuelve este problema, porque a veces estamos hablando de una sensibilidad muy específica de esta empresa o de esta industria, y entonces nosotros somos muy, muy insistentes en que las startups que vienen del mercado no ofrezcan una solución que ya tiene ella en el mercado, porque si no estaríamos en el otro programa que es más de curaduría, ¿no? Entonces, a veces tenemos retos, por ejemplo, de cuestiones de CRM, ¿no? Nosotros de fábrica vemos, bueno, este problema se resuelve con una solución de CRM. ¿Hace sentido que agarremos una startup de mercado y la pongamos a desarrollar un CRM del cero? Pues no, hay millares de empresas que ofrecen soluciones muy buenas de CRM, pues entonces la vamos a traer al roadshow, ella va a presentar y si le late a la empresa, pues van a negociar y al mejor de los casos van a hacer negocio, ¿no? Entonces, este programa de aceleración, y yo creo que por eso me gusta mucho, es que por un lado, las startups tienen que estar a la escucha de lo que dice la empresa patrocinadora del programa, pero por otro lado, para que pueda ser sostenible, tiene que hacer que esta solución también sea interesante para otras empresas, de otras industrias o de la misma industria. Entonces, yo siento que tal vez estos dos lados del programa es lo que me hace gustar más o encontrar que es más interesante. Y eso, o sea, la verdad es que hemos trabajado con diferentes industrias, diferentes soluciones, y siempre encontramos, nosotros como fábrica, aunque, como dije, ya tengamos experiencia en eso, siempre nosotros también nos estamos cuestionando, ¿no? Entonces, nosotros al final aplicamos mucho de nuestra propia metodología que usamos en estos programas hacia nosotros. Entonces, estamos siempre en constante mejoría de nuestros procesos, de nuestros contenidos, de la manera que hacemos las cosas. Demanda mucho trabajo, la verdad, porque pues al final como las propias startups nosotros también somos poquitos y hacemos poquito de todo, pero yo siento que la verdad es que nunca he encontrado un equipo tal vez que sea tan unido hacia el mismo objetivo, ¿no? Entonces es más agradable trabajar mucho de esta manera que trabajar mucho con equipos que no tienes esta sinergia o no tienes esta facilidad de trabajar o este entendimiento. Es chistoso hasta a veces como yo levanto algún punto y la persona es como, percibí la misma cosa haciendo no sé qué y así, ¿no? Entonces, es muy interesante hacer eso, pero demanda mucho trabajo, de constante mejoría y siempre hay que cambiar, ¿no? Y entonces, el otro lado que está interesante también, y ahora tal vez ya hablando más antes yo estaba muy involucrada en la operación de estos programas, entonces yo era la que efectivamente iba y daba los contenidos, iba y acompañaba a las startups y ayudaba en la construcción de sus validaciones o en su Canva o lo que sea, ¿no? Ahora que estoy un poco más en una posición de gerencia en el sentido de más volteada para el cliente, es muy interesante notar cómo estas interacciones que ellos tienen con nuestros programas ayudan a que absorban un poco más de esta cultura
del fracaso, de esta cultura de nada es muy seguro. O sea, si, por ejemplo, a veces hay mentores que llegan y dicen, no, porque yo sé que la solución a mi problema es bla, bla, bla. Y es de como, ¿cómo sabes? O sea, ¿por qué dices que es esa y no puede ser ninguna otra? Porque a veces esta solución también es una solución, pero lo que está ofreciendo la startup también puede ser una solución, quizás una solución que te adelante más el retorno, o quizás una solución que utilice menos recursos, que sea más fácil de implementación. Entonces es muy interesante notar cómo cambian su percepción o hasta su discurso. O sea, yo veo eso en particular con un cliente que tenemos. A veces yo estoy en la junta mucho para siempre traer el punto de la metodología, de lo que estamos haciendo, etcétera. Y veo que la responsable de este comité, entonces como dije, creamos un comité de innovación dentro de la empresa que es nuestro punto principal de contacto con nosotros en fábrica. Y entonces a veces yo estoy en la junta para soportar o compartir la visión que yo tengo desde fábrica. Y a veces no tengo que decir nada. Y hasta me pregunto, ¿por qué estoy en esta junta? Porque veo que mi par en la empresa ya como de por sí está, tiene las informaciones y logra explicar exactamente cómo está nuestro proceso, por qué hacemos las cosas de esta manera, traer un poco la razón por la cual hacemos ciertas cosas. Entonces eso es muy gratificante para nosotros ver el cambio también dentro de las corporaciones. Entonces, hicimos también Cuéntanos. hicimos un diccionario de términos de startups, ¿no? Y eso mucho para soportar el programa que mencioné antes de personas físicas, porque, como dije, a veces tenemos personas como de background académico, o sea, el súper cuadrado, quizás nunca tuvo contacto con startups o algo así. Entonces hicimos este documento para ayudar a las startups a entender a veces, porque nosotros que estamos metidos en eso ya como tenemos un vocabulario muy raro, muy específico, y estábamos, el mes que pasó ahora en junio, estábamos en un Demo Day. Y al final del Demo Day, el presidente de la empresa, entonces no es una persona que estuvo en contacto directo con el programa, obviamente, pero siempre tenemos estas figuras más wow en los Demo Days. Y el presidente dijo al final, oigan, por cierto, podrían ayudarnos a entender mejor, porque nos costó mucho trabajo durante las 20 semanas ir poco a poco entendiendo qué eran los términos, o qué era una POC, qué era un MVP, qué era un Canva. Y este tipo de comentario de verdad es muy interesante notarlo, ¿no? Cómo nada más por tener contacto o por comunicarse con personas de otro contexto que el corporativo, estas personas empiezan a cambiar la manera que ven las cosas y empiezan a también cuestionarse más sobre por qué hacemos esto de esta manera, ¿no? Yo siento que muchas veces las corporaciones, por ser más estructuradas, están más acostumbradas es eso porque así es, ¿no? Y entonces tenemos cada vez más la necesidad de también entrenar a ciertas personas dentro de las corporaciones que detectamos que tienen un perfil interesante, tal vez un perfil más como intraemprendedor o algo así. ¿Cómo nosotros, fábrica, logramos potencializar esta persona o este perfil de persona dentro de empresas para que él sea un embajador o para que él sea el güey que va a contagiar más gente allá adentro para que tengan y compartan de la misma visión? Porque, como dije antes y como dije en relación a fábrica, es muy difícil cambiar las cosas si no comparten todos de los mismos valores y de las mismas ganas de algo, ¿no? Entonces, es un trabajo muy, muy, muy lento porque pues estamos hablando de muchas empresas, grandes empresas, empresas más antiguas, como antiguas en tiempo de existencia, no en manera de ser. Pero es muy interesante ver como los clientes que tenemos que ya hicimos más de un ciclo, entonces hicimos un programa completo de casi un año y quieren otro, entonces vemos la diferencia del segundo año, cómo cambian y cómo ya están mucho más así y eso nos ayuda a nosotros también a mejorar nuestros procesos, ¿no? Nosotros vamos aprendiendo también junto a nuestros clientes
Y pues así como le decimos a las startups que tienen que estar a la escucha del mercado y que tienen que absorber todo lo que el mercado pide, pues nosotros también, ¿no? Y como dije, Río en sí aún no es la referencia. Antes teníamos muchas otras incubadoras, aceleradoras acá, pero como dije al principio, muchas cerraron o muchas fueron para otros, como se volvieron VCs o cosas así. Entonces, es un trabajo que yo siento que somos uno de los más relevantes a nivel de corporación acá en Río. En Sao Paulo no, pero acá en Río sí. Y ahora con la cuestión de la cuarentena y que todos estamos en nuestras casas, espero, tenemos la oportunidad también de expandir geográficamente estos programas, ¿no? Estamos haciendo todo online y por eso dije que la verdad es una pregunta que no sé contestar, la cuestión de extranjeros, porque pues la verdad es que sí podrían participar, pero la idea es que tienen que estar engajados y dedicarse a eso, ¿no? Entonces, puedo investigar pero no te y de ahí preocupes. sacamos. Creo que nos diste una super respuesta, sin saberla responder. Sí, bueno, es mi arte de solo hablar y hablar de varias cosas, a ver si olvidas la pregunta que hiciste. No, pero la verdad es que sí es muy rico y es muy interesante cuando escuchas o cuando te escriben algún emprendedor que te enseña algún logro que alcanzaron y te dan un poco el mérito y tú dices, no, yo solo te cuestioné las cosas que yo siento que tenía que ser como levantadas o facilitamos algo, pero pues nosotros no somos responsables por lo que hacen, ¿no? Lo que sí es un trabajo que siento que nosotros, fábrica, tenemos que seguir desarrollando es esta cuestión de la cultura de la empresa, porque entendemos y por eso, como no sé si te acuerdas de tanto que hablé, pero en el principio dije que Fábrica es una aceleradora de Portugal. Nació en Portugal en 2012. Y allá no tienen estos tres pilares que mencioné. Entonces, nosotros tenemos innovación abierta, que son los programas. Tenemos cultura, que es toda la parte de diagnóstico, de entrenar la empresa, de ayudar a que todos estén involucrados de alguna forma en el programa. Y tenemos el pilar de branding, que es el pilar que soporta los dos pilares, que es más toda la parte de posicionamiento del programa de innovación que tenemos con este cliente en el mercado, como diferencial y como ventaja competitiva de la grande empresa por estar trabajando con startups y por estar buscando innovar a través de startups. Y entonces, Fábrica de Portugal no tiene este pilar de cultura porque la verdad es que no sé por qué, pero me imagino que no sintieron tal vez la necesidad de crearlo, porque quizás, y ahí una vez más digo quizás porque no sé, las empresas allá ya tal vez estén más acostumbradas a trabajar en este formato, ya no sea algo tan nuevo. Entonces nosotros sentimos la necesidad de crearlo porque veíamos que a veces presentábamos a una startup a la empresa y la empresa decide, quiero comprarla. Y es de como, no lo hagas, vas a destruir toda la magia de la startup, que es la inseguridad, que yo siento que es un resultado, ¿no? La flexibilidad de poder adaptarse de un día al otro. Entonces, sentimos esta necesidad, creamos este pilar mucho para preparar el terreno para que puedan recibir la innovación, entonces contratar, y eso es desde esta cuestión de que el CEO o el presidente no esté tan como, ay no, pero es una startup, no tienen 5 años de existencia, por ejemplo, hasta cuestiones más prácticas tipo el clásico, esta es la pila de documentos que me tienes que dar para que te contrate, y es de como la empresa acaba de crearse hace 3 meses, 4 meses. Entonces, cómo nosotros ayudamos a traer a la realidad del mundo de la startup la corporación. Y entonces hacemos eso una vez más a través de workshops. Tenemos un workshop súper padre que es toda la jornada que hacemos en el programa de ideación de 6 días, lo hacemos súper condensado en un día, pero para como empleados de la empresa. Entonces, creamos un grupo
y ellos se ponen en la piel del emprendedor y ellos proponen un concepto de solución para un problema que ellos mismos viven. Entonces, es muy interesante. Tenemos la misma lógica más larga, entonces tenemos el programa de ideación interno y ahí es mucho más como a detalle, interactúan también con el mercado. Entonces es muy padre y es muy diferente de lo que yo hacía en México, a donde cuando nos conocimos estaba mucho más en la parte como administrativa, la parte de alianzas y comunidad, y ahora pues estoy más como en contacto con este lado y está de verdad muy interesante. Hay mucho trabajo y hay muchas zonas de mejoría y de oportunidad. Pero sí, es algo que acá en Brasil, en México también hay, pero no sé si, la verdad es que no sé si tanto. Acá en Brasil es un formato más frecuente, o al menos en los últimos años se ha desarrollado más esta conexión corporación, startups como solución a retos internos de estas grandes empresas. Entonces, es algo que yo siento que solo va a crecer en los próximos años. No, pues la verdad es que no lo he checado por acá, pero creo que es una alternativa para cualquier startup que esté en cualquier parte del mundo, acercarse a aceleradoras como la de ustedes, o inclusive Uh-huh. acercarse a los corporativos y preguntarles qué te está fallando y intentar Sí. solucionarles, ¿no? Sí, hacerlo directamente a una corporación yo creo que es más Es más difícil, pero complicado. sí, y la verdad es que hay toda esta preparación cultural que mencionaba, hasta para el simple hecho de poner en el mercado tus fallas, ¿no? Entonces eso ya es algo súper relevante, porque una empresa es como, no, yo no quiero decir cuáles son mis problemas, yo no quiero. Entonces es algo que también tenemos que trabajar y a veces es cuestiones más sensibles de comunicación, de cómo lo presentamos y de cómo lo exponemos al mercado. Pero la verdad vemos muchas soluciones súper como nunca pensaríamos que eso podría atender este desafío, este reto, porque como dije, tenemos la parte de adaptación, entonces a veces es solo como una persona o un equipo que maneja, que ya conoce la tecnología, pero lo aplica tal vez a una industria nada que ver. Por ejemplo, cuando estaba y ahí es el otro punto que me interesa mucho, que es la cuestión de la conexión. Sorry, dime. Solo que ya nos queda muy poquito tiempo, Isa. Creo que vamos a tener que invitarte a otra sesión, Bueno, porque aquí el problema es que Instagram solamente nos deja una hora. La verdad es que se ha pasado de volada. Sí, la verdad es que es muy, muy interesante. No te he hecho preguntas porque no ha habido la necesidad. Creo que ese don que... No, pero como dices, ese don que tienes solito ha hecho que las respuestas vayan saliendo. Creo que es muy, muy atractivo este modelo de startups, empresas. Quizás, te digo, te invitemos a una siguiente ocasión para entrar de lleno. Pero quisiera, bueno, hay algunas personas que están mandando saludos. Por acá el mismo Omar se conectó y puso Rebeldes Team del Emprendimiento. Saludos, saludos, saludos. Y pues, cuéntanos nada más muy rápido para la audiencia. Acuérdate que mucha gente que no lo ve ahora lo escuchará en Spotify. Uh-huh. ¿Con dónde podemos encontrarte, Isa? Porque es, yo que te he conocido, esto el tema, como tú decías, de relaciones, de alianzas, ya ahorita todo el tema corporativo, empresarial, emprendimiento, seguramente habrá más de una persona que te busque también, quizás para algún consejo, quizás para alguna mentoría, o el mismo, si hay alguien mexicano, alguien de habla latina en Brasil que quiera acercarse a Fábrica de Startups, ¿cómo podemos encontrarlos? En LinkedIn yo estoy como Isabel Brandao, creo que tú me dijiste cómo yo estaba en Isabel. En mi Instagram, que es @isabac. Y Fábrica, estamos en nuestra página es fabricadestartups.com.br y ahí es muy importante poner BR, si no se van a Portugal. Y en LinkedIn creo que estamos como FabStart, en Instagram también creo que estamos como FabStart. Bueno, si me encuentran a mí van a encontrar todas las publicaciones que hago de Fábrica, entonces creo que no va a ser muy difícil. Y si quieren pueden dejar mi correo también, que es isabel@fabricadestartups.com.br también.
Perfecto, pues a ver, te voy a retar a que en 2 minutos, porque es poquito el tiempo que nos queda, nos des un consejo a todos los emprendedores o startups, muy, muy, muy básico del tema que tú quieras. Tu cara de... Es el reto porque tienes ahora 1 minuto 40 segundos. Que intenten usar su conocimiento, tecnología o lo que sepan o quieren saber de manera favorable para la sociedad. Yo siento que es algo que urge ya, especialmente post-COVID. Siento que la desigualdad va, bueno, yo no siento, hay miles de estudios, pero la desigualdad va a crecer mucho más. Y una vez más me gustaría mucho ver la tecnología usada para disminuir esta brecha que tenemos, que sea de género, que sea de cuestiones de poder adquisitivo, que sea de cuestiones de alcance o acceso a la tecnología en sí. Entonces, si pueden, obviamente, y si tienen esta oportunidad, involucrarse como mentores o hacia como soporte de tecnología mismo a proyectos o crear sus propios proyectos. Si crean uno, me invitan. De verdad, yo siento que es algo que puede cambiar mucho y muy fácil. Bueno, muy rápido, no muy fácil. No digo que es fácil, es difícil, pero yo siento que es un exponencial, ¿no? La tecnología aplicada al bueno. Perfecto, pues te agradezco mucho, Isa, que estés con nosotros. Un gusto volverte a ver después de un buen rato que no sabíamos de Sí. ti. Espero nos puedas acompañar una siguiente vez, que te haya gustado la participación. Y por favor a todos, sigan a las redes de Isabel, váyanse a buscar Fábrica de Startups, analicen esos modelos, creo que son bastante buenos, bastante interesantes. Como dice Isa, hay bastante posibilidad de ayudar ahora post-COVID, se abre un nuevo mercado. En lugar de quejarnos, hay que buscar soluciones. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que han estado con nosotros. De nuevo, muchas gracias, Isabel. Gracias por la No, muchas gracias a ti cliente. muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y recuerden que pueden ver esta entrevista en vivo inmediatamente una vez que acabe la transmisión, y en un par de semanas estará en Spotify para que puedan escucharlo todos. Te agradezco mucho de nuevo, Isa, que estés muy bien. Gracias, gracias, tú también. Bye. Bye.